Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un honor, como siempre les digo, un privilegio el poder verles, porque he visto que hasta ahora el Señor les ha ayudado y están aquí. Y están aquí, déjeme decirle, por un motivo, por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que ustedes se encuentran aquí. Si disponen su corazón, si quieren estar, pero es Dios el que está tocando su corazón. Es Dios el que quiere traerlos, es Dios el que quiere alimentarlos, es Dios el que quiere fortalecerlos para enfrentar las batallas del día a día que nosotros emprendemos todos los días. Y es un gusto, un placer, y agradecemos a Dios porque Él es bueno, y más que bueno, bueno y muy bueno, y lo vamos a ver ahora en este estudio que vamos a estar llevando a cabo. En este mediodía estaremos estudiando el libro de los Jueces, del capítulo 2, versículo 16, al capítulo 3, versículo 6. Repito, vamos a estar estudiando el libro de los Jueces, del capítulo 2, versículo 16, al capítulo 3, versículo 6. Y es muy importante ver el contexto para entender mejor el texto que vamos a estar viendo. Probablemente hace algún par de semanas, algunos no estaban aquí. Y pues no pudieron, no han tenido oportunidad de ver las predicaciones, de ver este estudio. Estamos estudiando el libro de los Jueces, dimos la introducción y vamos a ver brevemente qué es el libro de los Jueces, muy brevemente para que podamos entrar en contexto y podamos ver de mejor manera el texto que vamos a estar viendo, ¿sí? Vimos primeramente la primera semana del estudio del libro de los Jueces, vimos la introducción del libro de los Jueces. Y déjeme decirle que juez en el hebreo no es el mismo significado que juez ahora en el español. Juez en el hebreo significa libertadores o salvadores. Es una palabra distinta al jueces del día de hoy. Y tales jueces, libertadores o salvadores, ¿sí?, lideraban, guiaban expediciones militares contra el enemigo y operaban como una especie de árbitros en los asuntos judiciales que acontecían. No había sucesión y eran libertadores levantados al liderazgo por Dios. ¿Cuándo? Cuando la condición del pueblo de Israel era deplorable. Se identifica al profeta Samuel como su autor. Su periodo duró aproximadamente 350 años después de la conquista de Josué, que fue en el año de 1398 a.C. ¿Y cuál es la idea principal de este libro? Era mostrar el ciclo de pecado del pueblo de Israel. El pueblo pecaba, sufría, clamaba, venía el Señor, levantaba jueces y daba salvación. Y volvía otra vez el ciclo. Pecaba, sufría, clamaba y salvación. Y era así. Y todo esto ocurría por no tener un arrepentimiento verdadero, genuino, sino era un arrepentimiento emocional por las consecuencias que el pecado estaba trayendo. Y ya lo vimos ese punto anteriormente. En el capítulo 1 vimos que Dios le da las instrucciones precisas y correctas al pueblo de Israel. Él les dice qué hacer. Ellos están caminando, ellos van a conquistar, ya entraron a la tierra de Canaán y ellos le preguntan al Señor: Señor, ¿quién irá a pelear? Y el Señor les dice: va a ir Judá. Que vaya, que yo le he entregado esa tierra. Él ya había dicho: le he entregado esa tierra. Pero ¿se acuerdan qué hizo Judá? Le dijo a su hermano Simeón: ¿sabes qué? Ayúdame a conquistar la tierra. Y cuando tú vayas a conquistar otra parte de tierra, yo voy contigo. Y así lo hicieron, obedecieron a medias. Sí pelearon, sí lucharon y sí conquistaron la tierra, pero obedecieron a medias. Una obediencia incompleta. Así se llamó la predicación la semana, en el capítulo 1 que estuvimos viendo. Él les dio instrucciones. Les dijo: no se mezclen con los cananeos, con estos paganos. Pero ellos hicieron caso omiso y no solamente se mezclaron, sino que también adoraron a otros dioses. Ese es el libro de Jueces. La semana pasada vimos en el capítulo 2, del versículo 1 al 15, vimos que Dios toca 3 puntos importantes en su palabra. El primer punto fue la acusación del Señor. Él pidió fidelidad y obediencia y el pueblo no la cumplió, no cumplió su pacto. Vimos en el segundo punto
la ausencia de un liderazgo. ¿Se acuerdan que Josué les entregó las tierras y les dijo, ahora conquístenlas? Ya no había ese líder que caminara hacia el frente. Y esto trajo algo muy tremendo en el punto 3, la apostasía del pueblo. Vimos cómo ellos abandonaron a Dios, dejaron a Dios. Dios no los dejó, ellos dejaron a Dios. Hicieron lo que convenía a sus pasiones, a sus estilos de vida, lo que mejor convenía a ellos. Y déjeme decirle que ahora estamos viviendo tiempos muy parecidos al libro de los Jueces, donde parece que todo va de mal en peor, de mal en peor. Ya Jesús lo había dicho ahí en Mateo 24, que la maldad iba a aumentar, se aumentaría. Y Jueces nos muestra cómo Dios opera. Dios obrando en medio del caos. ¿Se acuerdan qué dijimos que era el caos? Caos era la confusión, el desorden, y el mundo está en caos, asesinatos, cosas malas, drogadicción. Las familias están en caos, las familias aún cristianas están siendo destruidas por esa confusión, por ese desorden que hay. Y el Señor les dice que la maldad se aumentaría. Pero hay algo que sobresale de todo eso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hay algo que sobresale por encima de todo eso. Y es que podemos ver la gracia de Dios brillando más y más en medio del caos. En medio del caos del pecado de Israel. Y si tú estás aquí y estás luchando porque estás sumergido en el pecado, permíteme decirte que hoy su gracia de Dios puede ser extendida para ti. Hoy puede perdonar tus pecados y darte vida y vida en Cristo. Y estaremos estudiando el pasaje de Jueces, capítulo 2, del versículo 16 al 3:6. Lo vamos a ir leyendo paulativamente conforme vayamos desarrollando el tema. Mira, déjame decirte una cosa, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo respondería usted a la gracia de Dios? Piénselo cómo respondería, porque ahorita vamos a ver ese tema incluido aquí. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar, mis hermanos. Oremos. Bendito Señor, gracias mi Dios porque reconocemos su sacrificio en esa cruz. Gracias Dios porque a través de ese sufrimiento, a través del derramamiento de tu sangre, Señor, hay remisión de pecados. Gracias por lo que tú hiciste. Te pido y ruego, Señor, dirección. Yo solamente vocero, suple cualquier deficiencia que yo tenga, Señor, que el Espíritu Santo hable al corazón. Que podamos ser obedientes a tu palabra, a tu voz. Quita toda rebeldía de nuestros corazones. Quita todo aquello que nos separa del entendimiento y aún, Señor, lávanos de nuestros pecados, Señor. Que tu palabra haga en cada uno de nosotros, Señor, el propósito por el cual has permitido que estemos aquí. Toma ese tiempo, mi Dios. Espíritu Santo, habla al corazón. Te lo pido y te lo ruego de grande manera en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos viendo, mis hermanos, tres cosas el día de hoy, tres cosas. La primera, el Señor mostrando gracia. La segunda, el Señor mostrando ira. Y la tercera, el Señor entregando a Israel. ¡Wow! De verdad, qué gran enseñanza nos da el libro de los Jueces. Qué gran enseñanza. Dice la palabra, poderosa y bendita palabra, ahí en Jueces. Vamos a iniciar Jueces, versículo 16 al 19, mis hermanos. Jueces, así como está sentado. Me sigue con su mirada. Jueces del capítulo 2, versículo 16 al 19. Dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les habían despojaban, de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a mandamientos de Jehová, que ellos, más bien dice, ellos no hicieron así.
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Wow, wow, mi hermano, de verdad yo digo, wow, qué tremendo es esto. Vemos ahí, podemos ver en estos primeros versículos que hemos leído, vemos lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel. Pero más que nada podemos ver al Señor mostrando su gracia en este pasaje. Si recuerdan en la semana pasada, en el versículo 15, vimos que el Señor estaba contra ellos. Pero ahora en el 16 vemos que la gracia de Dios estaba en medio de ellos después de una traición vergonzosa. Y Dios toma la iniciativa para librar a los israelitas. Vemos la necesidad continua de Israel. Ellos violaron el pacto que prometieron seguir. Recuerden ustedes que el Señor levanta un libertador, Moisés, saca de opresión de Egipto al pueblo. Moisés no entra a la tierra prometida, la ve, no entra, y se levanta otro líder, Josué, y él los introduce, y él les dice ahí, en la palabra dice que él les dice, ¿saben qué, pueblo? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ellos hacen un pacto con Dios y dicen, nosotros también seguiremos al Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vemos un declive del pueblo, vemos cómo ellos son un pueblo necio y van en un declive rápido y progresivo. Y lo más interesante es ver cómo responde Dios a esta traición vergonzosa. Una traición vergonzosa. Imagínese usted, quien ha ido al ejército, ha marchado, ha estado en la policía, cuando alguien comete una traición, ¿cuál es la consecuencia que podría haber? Normalmente cárcel o fusilamiento. Este pueblo había traicionado a Dios, había traicionado su pacto. Y aquí hay algo más fuerte, mis hermanos. Vemos una traición a la gracia de Dios. Wow, Dios fue misericordioso, Dios fue bondadoso con ellos, con el pueblo, una y otra vez, y se rebelaban contra Dios. Pero Dios tuvo paciencia, Él aguantó, Él tuvo esa paciencia con ellos. Y aquí vemos la manera en cómo Dios responde. Y aquí vamos a decirle cómo Dios responde, pero quiero abrir un paréntesis un poquito aquí. Abro un paréntesis. Yo creo que la manera más justa, si lo leemos, podríamos decir, ay, Dios los hubiera exterminado y hubiera levantado otra nación, otro pueblo para su propósito. Ellos lo traicionaron a ese Dios bueno, a ese Dios bondadoso, a ese Dios que siempre hacía cosas buenas por ellos. Y eso podemos decir nosotros. Una traición a alguien que te muestra bondad, que te hizo bien, y tú le das la espalda. Simple y sencillamente nosotros, hermano, ¿cómo reaccionamos cuando usted confía en una persona? Cuando usted tiene confianza en algo y ciegamente, y esa persona lo defrauda, esa persona lo traiciona, ¿qué siente en su corazón? ¿Realmente qué siente? ¿A poco está alegre, está contento por lo que pasó, por lo que le hizo? Y es claro que no, claro que no. Cuando a nuestros hijos que estamos cuidando, que estamos mostrando el amor, que tenemos paciencia con ellos, ¿sí? Y los cuidamos y les queremos enseñar. Y a veces los padres les decimos, no hagan esto, por favor no lo hagan, que va a haber consecuencias. ¿Y qué pasa? Los hijos hacen lo contrario. Hacen lo contrario y cuando vienen las consecuencias, regresan cabizbajos. Padre, he fallado. ¿Y cómo deben de responder los padres? Vamos a ver cómo respondió el Señor. Pero déjame decirte, en el Antiguo Testamento, cómo era la respuesta cuando los hijos fallaban. En el Antiguo Testamento dice que si un hijo se rebela contra los padres, debería ser apedreado hasta la muerte. ¡Wow! Eso es tremendo. Es tremendo. Eso es lo que se debería hacer según el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo responde Dios
¿Cómo responde Dios a un pueblo necio? Dios responde con gracia. ¿Por qué responde con gracia? Porque dice, y Jehová levantó jueces que los librasen. Dios mandó a hombres para salvar a Israel de su necedad, de su rebeldía. Recuerden que el versículo 15 decía que ellos eran angustiados de gran manera, y en el 16 Dios dice, la palabra dice que Dios envía jueces. Eso tal vez no suena muy justo, hermano, pero ¿sabes qué? Ahí vemos el carácter de Dios. ¿Cómo respondió Dios? Con gracia, con bondad. Ese es el carácter de Dios. Si tú tienes un hijo rebelde, un hijo tremendo, yo creo que podemos hacer grandes cosas. Debemos demostrar nuestra gracia, la gracia. Debemos demostrar, ¿sí?, amor. Debemos de rescatarlo, esforzarnos por rescatarlo de su necedad, de su terquedad. No dejarlo a la deriva. Tenemos que esforzarnos, hablar con él, mostrarle amor, mostrarle confianza. Pero sobre todo, tenemos que doblar rodillas, hermanos. Se nos ha olvidado mucho ir y doblar rodillas por nuestros seres queridos, por nuestros hijos que están en rebeldía. Hacerle ver que deben regresar al camino. Hacerles ver. Dios, en vez de derramar su ira y castigarlos, Dios envía hombres para librarlos a ellos. Pero ¿por qué Dios los libra a ellos? ¿Por qué Dios los libra a ellos? La misma palabra nos da la respuesta. En el versículo 18 dice, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Y por qué fue movido a misericordia? Por sus gemidos. Porque clamaban, porque sentían dolor desde lo más profundo. ¿Qué es un gemido, hermano? Es un dolor que viene de lo más profundo y nos hace exclamar ayuda, nos hace exclamar algo que sentimos. Por eso tenemos que doblar rodillas por tu hijo, tu hija, por tu hermano, por tu esposo, por tu esposa. Tenemos que clamarle a Dios que salga de lo más profundo. Él era movido a misericordia, pero ¿por qué fue movido a misericordia? Por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Déjame decirte una cosa. Una pregunta. ¿Usted ahí vio arrepentimiento del pueblo de Israel? Y la respuesta es no. No. Pero sí vemos la compasión y la gracia de Dios moviéndose. Moviéndose la gracia de Dios, la compasión. Si usted está en rebeldía hoy, el hecho de que usted respire, pueda comer, tenga trabajo, venga a la iglesia, es simplemente por la gracia y la compasión de Dios hacia usted. Es por eso que le digo que estamos aquí, porque es por su gracia y por su amor. No vimos ahí arrepentimiento, pero esa gracia, ese amor, esa bondad de Dios nos debe de llevar al arrepentimiento. Y es algo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Podemos poner Romanos 2:4. Yo lo voy a leer en otra versión para que sea más explicable, para que usted pueda entender más. Esa misericordia, ese amor, esa bondad de Dios con nosotros pecadores nos debe de llevar al arrepentimiento. Romanos 2:4, yo lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Dice así: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad. ¿Para qué? Para que se arrepientan de su maldad. La bondad, la gracia de Dios, aun siendo pecadores, nos debe de llevar al arrepentimiento. Al arrepentimiento, mis queridos hermanos. Los gemidos a causa de los cuales estaban oprimiendo a Israel llegaron a oídos del Señor, llegaron a su corazón y Él se compadeció de ellos. Dice Isaías, no lo busquen, Isaías 49:13, que Dios trae consuelo.
Dios trae consuelo y misericordia. Y es el mismo Dios que tiene compasión de ellos. Ese mismo Dios tiene compasión de ti. Cuando estás en rebeldía, ese mismo Dios está contigo cuando tú te alejas. Ese mismo Dios sigue mostrando su amor hacia nosotros. Por eso dice que en 1 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, y repito, en todas nuestras tribulaciones. A Él no se le escapa nada. Él sabe precisamente lo que tú estás pasando, lo que acontece en tu vida. Él lo sabe. El pueblo era rebelde, era pecador. Y solo hay una garantía para el pecado, mis hermanos. Te va a traer aflicción, dolor, quebrantamiento. Y eso es lo único que tú vas a conseguir del pecado, aunque por un momento sea grato. Y al fin, hasta la muerte. Dios nos consuela aún en medio del pecado. Y yo digo, qué maravilloso Dios, wow, que nos consuela aún en medio del pecado. El pecado nos angustia y nos destroza. Dios es tan infinitamente bueno que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación de nuestros pecados, mi hermano, y darnos consolación eterna. En medio de una traición vergonzosa, vimos la gracia de Dios, cómo brota la compasión. Y ahora vemos también ahí que esa gracia es persistente. Esa gracia es persistente. Él levanta jueces, no una vez, levanta un juez y otro juez y otro juez y otro juez. ¿Cuántos jueces fueron? No. 12 jueces, mis hermanos. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Dios es un Dios de persistencia. Él busca al rebelde, Él busca al perdido, Él busca a la oveja perdida. Note aquí, Israel no tomó la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y tal vez hoy tú viniste aquí como oveja perdida y no creas que tú viniste aquí por tu propia voluntad. Fue Dios quien en su gracia, en su amor, te trajo. Esa es una realidad. No estamos aquí porque somos muy buenos y venimos a agradecer a Dios. Es por la compasión, es por la gracia, es por el amor de Dios que dispone en nuestros corazones el querer como el hacer, mis hermanos. Ese Dios, yo te tengo buenas noticias. Ese Dios te puede consolar y salvar en este día, mi hermano. Ven a Él. Ven a Él, entrégate a Él. ¿Cómo te ha ido en el pecado? ¿Cómo ha habido problemas cuando pecamos? Y yo te aseguro que no muy bien nos ha ido. Ven a Cristo, ven a Él para que usted reciba compasión, para que usted reciba consolación de parte de Él. ¿Cómo respondió ahora Israel a la gracia y a la misericordia y paciencia de Dios? Dice que ellos no escucharon a sus jueces, se prostituyeron siguiendo a otros dioses, los cuales estaban adorando y no dejaban las costumbres de ellos. Pero qué manera de pagarle a Dios. ¿Y qué decimos nosotros, mis hermanos? ¡Wow! ¡Qué manera! El Señor compasivo, bondadoso. El Señor les daba una oportunidad y levantaba un juez y a otro, a otro. ¿Y ellos de qué manera respondieron a esa gracia y a esa compasión? ¿Y nosotros de qué manera? ¿De qué manera nosotros también respondemos a esa gracia? ¿Cómo nosotros respondemos a ese amor de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Señor, yo sé que tú me rescataste. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, pero sigo viviendo en mi pecado. Sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Cuántas veces hemos visto y oído, Señor, si tú me salvas, si tú me ayudas? Yo sé que he fallado, yo sé que estoy mal, pero cuando tú me salves y tú me ayudes, yo voy a ir a la iglesia, te buscaré, te serviré. Y cuando pasa, ¿y qué pasa cuando Dios viene y da la respuesta en amor, en compasión? ¿Qué pasa cuando Dios tiene compasión de ese pecador? ¿Qué hacen?
Muchas veces dan la vuelta y se van, se olvidan de Dios y a veces hasta reniegan de Dios. Reniegan de Dios. Pero es que no han visto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es que yo no he visto qué ha hecho Dios en mi vida. Basta voltear a ver a tu hijo, a tu hija. Están ahí por amor, por misericordia de Dios. No es porque eres bueno, no es porque lo merecías. No has visto que tienes un techo, comida. No has visto la gracia del Señor y se olvidan de Dios, de ese Dios que ha hecho grandes cosas en sus vidas. ¿No has podido observar el amor y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Y cómo paga usted? ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo responde usted a Dios? Continuamente rescatándolo y rescatándolo. Y ahí podemos ver si realmente usted es un verdadero cristiano o no. ¿Cómo responde a su gracia y amor? ¿Con rebeldía o sigue en su pecado? ¿Con rebeldía o sigue en su pecado? Hay un término en la Biblia que describe eso, pecado, y se llama pecado deliberado. Vamos a Hebreos, vamos a verlo del capítulo 10, del versículo 26 al 31. ¿Cómo responde usted a la gracia de Dios? Y usted dice, yo pido perdón, me arrepiento y le pido a Dios que enderece mi camino. Qué bueno, gloria a Dios. Pero si usted no lo hace y continúa pecando deliberadamente, mire cómo lo describe aquí en Hebreos 26. ¿Cómo se describe este tipo de pecado, de continuo pecado? Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, y vuelvo a decir voluntariamente. ¿Escucharon eso? Esta palabra de voluntariamente significa intencionalmente, a propósito. Es decir, tú sabes que estás haciendo lo malo y lo sigues haciendo. Y lo sigues haciendo. Ese es un pecado voluntario, deliberante. Tú entiendes, tú sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de ese pecado, pero a ti no te importa. Lo continúas haciendo. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios al respecto y no te importa. Tu pastor te dice, tus hermanos te dicen y no te importa. Lo sigues haciendo y lo sigues permitiendo. A pesar de que la Escritura dice lo contrario. Eso es pecar deliberadamente. Eso es continuar intencionalmente en el pecado. No entendemos. Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, no lo dejas. Muchos quieren tener un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Y Dios no quiere tibios. Dios no quiere tibios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero mira cómo lo que dice el autor, si tú continúas en pecado deliberadamente, porque sí tenemos que orar por los hijos, por aquella persona que está pasando situaciones difíciles, tremendas. Tenemos que orar, pero también tienen que reflexionar acerca de esto, porque mucha gente, muchos hijos, hijas, padres, esposos, saben que están haciendo cosas malas. Y se les ha dicho y lo saben y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y después del 26 continuamos y dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¡Wow! Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgando al pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Wow, seguimos pecando deliberadamente y sabemos que no tenemos que hacerlo y lo hacemos. Y a veces, tan deliberadamente que a veces nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo y yo no voy a ir a la iglesia. Wow.
O cuando tenga tiempo voy. O cuando arregle mis asuntos. ¿Qué tanto es esto? Es una pequeña faltita. Pero déjame decirte que para el Señor no. El Señor dice en su palabra, y ahí en Hebreos también, que no dejemos de congregarnos. ¿Y eso qué tiene de malo? Lo que dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto nos debe de llenar de temor, nos debe de llenar de pánico. Te digo una cosa, al pueblo de Israel no lo llenaba ni de terror ni de pánico, sino que una y otra vez caían, una y otra vez caían. Dios les mandaba un rescatador y ellos cayeron deliberadamente. Dios les envió salvadores para librarlos de su opresión de sus enemigos y ellos deliberadamente continuaban pecando. Dios envió a su Hijo unigénito para dar su vida en rescate por los pecadores y nosotros deliberadamente seguimos pecando. Pero mira lo que dice la palabra en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo? ¡Wow! Mayor castigo pensáis que merece. ¿Piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, a Jesucristo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Hermanos, aquí podemos agarrar las cosas, si tú quieres, de una manera agradable, pero esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. Cristo murió para salvar a los pecadores. Él dio su vida, derramó su sangre. Y cuando usted peca deliberadamente, cuando usted lo hace sabiendo que no debe de hacerlo, usted está pisoteando al Hijo de Dios. Pecar deliberadamente es insultar la gracia de Dios. Es lo que estamos haciendo. Por eso debemos de tener temor, porque lo que estamos haciendo es algo grave. Es algo grave. A Dios le costó todo, la vida de su Hijo. Y por eso Dios demanda santidad de nosotros. Santidad de nosotros. Wow, hermano. Wow. Fíjate, déjame decirte que cuando yo leía esto, déjame decirte, no me da vergüenza decirlo, yo caí de rodillas cuando le dije: Señor, verdaderamente hacemos las cosas deliberadamente y pecamos. Y en lugar de arrepentirnos, seguimos. Y yo caía de rodillas y le pedía perdón a Dios, porque a mí la palabra era el primero que me estaba confrontando. Porque cuántas veces no pecamos deliberadamente. ¿Para qué oro? El Señor me ordena orar. ¿Para qué voy a la iglesia? Voy cuando pueda, cuando tenga tiempo. Deliberadamente lo estás haciendo. Sabes que tienes que estar y no lo estás. Yo sigo con esta persona, aunque tenga mi esposa o mi esposo. Deliberadamente. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos el pecado deliberadamente, mis hermanos. Vamos a ver. Esa fue la manera en que respondió el pueblo de Israel a Dios. Esa fue la manera que respondieron una y otra vez, pecando deliberadamente y pecando. Y ahora, ¿cómo Dios responde a eso? ¿Cómo Dios responde cuando tú pecas deliberadamente y deliberadamente? El Señor mostrando su ira. Mira lo que Éxodo 34:6, no lo busquen. Dice que tenemos un Dios lento para la ira, pero juez tras juez tras juez, y se enciende la ira de Dios. Su misericordia, no quiero decir que tuvo un límite, pero si su misericordia es grande, pero también Él es justo. Hay un límite para esa pecaminosidad deliberada. Hay un límite. Por favor, hermano, no encienda la ira de Dios. No juegue con fuego que se puede quemar. ¿Usted quiere probar la ira de Dios? Yo le digo, no sea necio, no provoque a Dios. Si sigue coqueteando usted con el pecado, la ira del Señor vendrá y no tenga usted duda. Mira lo que dice el versículo 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué pasó? La ira de Jehová se encendió contra Israel
y dijo: por cuando este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de José. Vemos que Dios enciende su ira. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaron el pacto, eran desobedientes, no cumplieron lo que habían prometido. Y muchos de nosotros no cumplimos y seguimos pecando deliberadamente. Sabemos que no debemos hacer las cosas así y las seguimos haciendo, aún sabiendo que la misma palabra nos confronta y nos dice que no. El Señor se encendió su ira. Pero déjame decirte algo, que Dios, aún en esa corrección, muestra su gracia. Él bien pudo exterminarlo, pero no, Él muestra su gracia. Tiene un poco de gracia en esta corrección. Él los pudo destruir, pero dice que dejó ir a las naciones pagadas como instrumentos para corrección de ellos. Wow, Él les permitió que estuvieran las naciones para corregirlos. Él todavía mostrando gracia, aún dentro de su ira, mostrando gracia. Pero déjeme decirle, no coquetee con el pecado, porque no sabemos cómo sea con nosotros. Lo que podíamos, en el versículo 22 y 23, lo que podíamos decir que era un juicio, pero era un juicio de gracia. Dio su sentencia, pero mostró gracia. Dios dejó a las naciones para probar, hermano, con ellas a Israel, para ver si los israelitas en verdad quieren obedecer como lo hicieron sus antepasados. En otras palabras, Dios reservó lo que ellos merecían a darles otra prueba. Qué Dios tan bueno en medio del juicio. Dios muestra gracia en medio de ellos, y esta es la razón, o este es el patrón que vemos de parte de Dios. La gracia de Dios en un pueblo necio. Ese es el título de esta predicación. La gracia de Dios en un pueblo necio. Dios juzga a un pueblo necio, rebelde, pero todavía les da la oportunidad del arrepentimiento. Hermanos, nosotros ¿cómo somos? Nosotros no tenemos compasión. Alguien nos hace algo y lo juzgamos y lo condenamos, y de verdad no obramos con gracia y con amor. Nos volvemos hasta jueces. Él merece castigo. Espérame, pero a ti no te hizo nada. No me interesa, merece castigo por lo que él hizo. No mostramos gracia. En lugar de llevar consuelo, de llevar amor, no mostramos gracia, no mostramos misericordia. En lugar de llevar consuelo y decirle: ¿en qué te puedo ayudar? Vuelve al camino, vamos a hacer bien las cosas. Nos volvemos jueces y dictamos sentencia. No te hablo más, aléjate, no quiero más. Y Dios siempre mostrando gracia. Siempre mostrando gracia. Dios juzga un pueblo rebelde, pero todavía les da la oportunidad para el arrepentimiento. Dios nos da en esta tarde la oportunidad para el arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino, que salga de tu corazón, que te duela, que duelas y sientas lo mismo que está sintiendo aquella persona que tú ofendiste, que tú le hiciste, o aquellas personas, que Dios te traiga arrepentimiento. Vemos lo que se conoce en el versículo 23 como el epílogo de esta porción. Y él dice así: por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Las dejó con un propósito. Las dejó con un propósito. Y hay veces que el Señor permite que haya en tu vida personas tremendas que te causen dolor, que te aflijan. ¿Para qué? Para traerte a Dios. Para traerte a Dios. A veces Dios lo permite para que tú te des cuenta de que las cosas no están bien. Martín Lutero dice el diablo es el diablo de Dios. El diablo no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios.
Para hacer algo tiene que pedir permiso y además siempre que Dios le permite es con un propósito de parte de Dios para usarlo. Dios ha de usar al mundo, a las personas o al diablo para que tú vuelvas a Él. Eso es gracia. Dios usando las situaciones, las circunstancias para traernos a Él. Y lejos tú de voltearte a Dios, muchas veces no te das cuenta que Dios te está llamando en su gracia, te está dando otra oportunidad para seguir. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos respondiendo, o más bien sí estamos respondiendo, pero respondemos como el pueblo de Israel. Dios usando cosas externas para traernos a Él en amor y en su misericordia. Y finalmente vemos a Dios entregando a Israel. Capítulo 3 del versículo 1 al versículo 4. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Él permitió esto para ver si le obedecían, para ver si se arrepentían. Y a veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para ver si nos arrepentimos o para ver si regresamos a Él. Pero te digo una cosa, la mayoría de veces es que ni nos arrepentimos ni regresamos a Él. Permíteme arreglar este asunto que tengo y después lo busco. ¿No ves que tengo problemas? ¿Qué voy a ir ahorita a la iglesia? Debemos entender lo que Dios dice en su palabra. En los versículos 1 al 4 vemos una generación que no experimentó lo que es tener, o más bien lo que es luchar por obtener y mantener una tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido y ellos no sabían lo que era luchar y experimentar. Recordemos que era una nueva generación. Y a veces, como padres, que vemos a nuestros hijos débiles porque no luchan por lo que Dios les dio. Pero permítame decirle algo a los padres y madres, y no digo sin ningún afán, de verdad, sino en amor. Aquí vemos a un Dios que le enseña al pueblo de Israel a pelear, cómo sufrir y ser agradecidos por lo que tiene en medio de la guerra. Por tanto, permítame aplicarlo a estos tiempos y le pido de verdad que no lo tome mal, sino todo lo contrario. Pon a tu hijo a trabajar por amor al Señor Jesucristo. Eso no es malo. De hecho, muchos lo miran mal, pero tienen que trabajar tus hijos, tienen que experimentar y además tienen que ayudar en casa. Enséñales. Dios quería ayudarles en el aprendizaje de la guerra, porque lo iban a necesitar. Usted no va a estar todo el tiempo, padre, para sustentar a su hijo en todas las cosas. Permita que su hijo experimente la responsabilidad de sustentarse por su esfuerzo, por su trabajo. Un hijo saludable. Permítale que comience a experimentar lo que es el trabajo, aún en casa. Les aseguro que no se les van a caer las manos. ¿Cuántos tenemos hijos que están en posición de hacerlo y no lo están haciendo? Dios se preocupa por cómo habrían de defender esas generaciones venideras al pueblo y tomar lo suyo. Nosotros nos debemos de preocupar cómo se defenderán las generaciones que vienen después de nosotros. Enséñele a ganar su sustento. Lo peor que podemos hacer es darle todo a los hijos. Enséñele a sus hijos cuánto cuestan las cosas.
Y que un día él pueda decir: yo aprecio las enseñanzas de mi padre, porque gracias a ello y gracias a Dios me enseñaron a defenderme de la vida, de lo que acontezca. Que aprendan el valor de trabajar y tener sus propias cosas. Dios entrega a Israel para que ellos aprendan cómo cuidar la tierra que les había dado. Y yo quisiera pedirles que también nosotros dejemos que nuestros hijos aprendan. Nuestros hijos llegan a una edad que es primordial que ellos también entiendan lo que cuestan las cosas, lo que valen las cosas. Pero muchas veces nosotros padres les estamos haciendo fácil la vida a nuestros hijos. Y déjame decirte que podrás hacerlo, pero un día Dios va a venir en ira hacia ellos. Mira lo que pasó en el versículo 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas no pasaron la prueba de Dios, verdaderamente no reconocieron la gracia de Dios, que era una y otra vez, era persistente y prevalecía. No pasaron, sino que fueron atraídos a matrimonios con cananeos. La adoración a sus dioses y la obediencia fue repetida constantemente a lo largo de los siglos. Por eso podemos ver siglos adelante cómo Dios usa a los asirios y babilónicos para castigar al pueblo. Jovencitas, si hay aquí, no busquen hombres hermosos, fuertes, porque a veces nos preocupamos por estar así. ¿Y es malo? No. No busquen, jovencitas, no busquen hombres hermosos y fuertes, porque un día van a engordar, mis hermanas. Y probablemente a veces no lo encuentras en la iglesia y los buscas por el mundo. Pero esto puede tener grandes consecuencias. Busca un hombre que verdaderamente es apasionado por el evangelio de Dios. E igual ustedes, jóvenes, no busquen esa Barbie dentro de la iglesia y menos fuera de la iglesia. En lo general, jóvenes, no pongan su estándar en lo físico. Pon tu estándar en el corazón dispuesto a Dios. Hombres y mujeres que amen a Cristo y que se sometan a Él. Pero caemos y deliberadamente lo hacemos, coqueteamos con el mundo, mujeres cristianas coqueteando con hombres del mundo, con cananeos, con paganos, hombres cristianos coqueteando con mujeres. Les digo una cosa, eso a veces trae consecuencias. No es el orden que Dios estableció. Y a veces hemos visto que algunas han culminado en buen término, pero no es la generalidad. No te expongas. No te expongas. Dios les dijo a los hijos de Israel: no te cases con esos paganos, porque sus costumbres te las darán a ti y te van a seducir y caerás. Dejaron a Dios que los rescató y sirvieron a dioses ajenos. Hubo consecuencias para el pecado. Mujeres, busquen hombres que amen a Dios, pero siempre y cuando no sean ustedes casadas, porque no vayan a buscar, van a decir: el pastor me dijo que buscara hombres. Mi esposo, como no es muy metido en las cosas de Dios, yo me busco otro que sí esté metido en las cosas. No, hombres, busquen mujeres comprometidas con Dios. Hombres solteros, no hombres casados, porque ya veo aquí mis hermanos que están hasta muy... El pastor nos dijo. Y si tú tienes un esposo, una esposa, donde hay caos, donde hay conflicto, te digo una cosa, Dios tiene respuesta para eso. Ponlo en manos de Dios. Gímele a Dios desde tus entrañas. Pídele, dile: Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Dobla tus rodillas, búscalo y dale, permite que Dios te dé la respuesta. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros confiamos y buscamos a Dios, Él va a ordenar todas nuestras cosas, nuestros asuntos.
Y si usted quiere descanso y paz a su alma, busque a Dios. Busque a Dios. No coquetee con el mundo. Yo termino. Dios invita a todo creyente al arrepentimiento en fe en Jesús. Si no eres creyente y quizás estás escuchando, viendo esto por medio de este video, después de que escuchaste todo lo explicado, permite que Dios console tu corazón en tiempo de aflicción, de angustia. Dios quiere darte consolación. Dios quiere darte vida eterna. Dios es un Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ven, búscale mientras pueda ser hallado. Ven, búscale. Él tiene siempre un acto de gracia, de misericordia para ti. ¿Qué le impide a usted venir a Cristo? Si has estado cometiendo pecado, arrepiéntete, ven a Él y Él le ordenará todos tus caminos. Él es bueno para perdonar tus pecados y no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda la suciedad que tenemos dentro de Él. Debemos de reconocer y reflexionar que muchas veces vivimos nuestra vida deliberadamente. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, mis hermanos, y lo permitimos. Que esto nos lleve a la reflexión de gemirle al Señor: Señor, ayúdame en mi pecado. Porque a final de cuentas tenemos un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios amoroso, pero también que no se te olvide que tenemos un Dios justo y que Él es el que va a final de cuentas a darnos el pago por nuestras obras. Que Dios les bendiga, mis hermanos.